Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos, Dios les bendiga muchísimo, les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándote la más cordial bienvenida a este espacio, Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. En el desarrollo de la serie Hacer frutos dignos de arrepentimiento, estamos en la continuación, en la segunda parte del punto que veíamos ayer sobre las raíces dentro de la metáfora del árbol arrepentido. ¿Cierto? Y que pues obviamente es una ilustración de nosotros y sobre qué significado tiene el arrepentimiento para la vida eterna. Entonces la segunda parte está asociada, veíamos la primera está asociada con que son las raíces y que son dos, y veíamos la primera que es la verdadera convicción de pecado, y ya hablamos entonces al respecto, la verdadera convicción de pecado, y la segunda es la confianza en la misericordia de Dios. Y aquí en esa continuación, por eso es importante no perderte, y si tienes algunas inquietudes, dudas o no te acuerdas, entonces escucha o todo o la mitad de la parte de las meditaciones del día inmediatamente anterior, para que hagas un empalme bueno y entonces el hilo conductor no lo vayas a perder. Entonces la segunda, dentro de las ramas, dentro del tema de las raíces, perdón, y que son dos, entonces la segunda parte es la confianza en la misericordia de Dios. Y te decía que ambas raíces las podemos ver claramente en el Salmo 130. ¿Cuáles raíces? Las raíces, la primera, la verdadera convicción de pecado, y la segunda, la confianza en la misericordia de Dios. Pero para eso quiero invitarte a que leamos precisamente el Salmo 130. Es importante leer el Salmo 130, de hecho no es muy largo tampoco, entonces vale la pena que lo hagamos entonces. Dice: desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor, presta atención a mi oración. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que los centinelas el amanecer. Sí, más que los centinelas anhelan el amanecer. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable. Su redención sobreabunda. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. Mira pues qué tan interesante, ¿cierto? Entonces, y ahora vamos a ver otro pasaje que lo vamos a relacionar precisamente con el tema de la confianza y en la misericordia de Dios. Entonces mira lo que el salmista entonces está exponiendo precisamente. ¿Desde dónde está orando él? Desde lo profundo de la desesperación. Ahí dice él, desde lo profundo de mi desesperación. Entonces él busca precisamente ahora. ¿Por qué es la confianza en la misericordia de Dios? Porque si alguien que está en la más desastrosa situación, en la más desastrosa circunstancia de su vida, si alguna vez has estado, que yo creería que sí, acuérdate de esa o de esas situaciones tan difíciles en las que has estado, ¿y acaso no has invocado a Dios por allá como para ver si de pronto Él te puede escuchar y puede sacarte? Pues yo te voy a decir una cosa, el hecho de que hoy estés vivo y que eso haya pasado hace tantos años o tanto tiempo, quiere decir que Dios te escuchó en tu agonía, en lo profundo de tu desesperación. ¿Sabes por qué? A mí me encanta mucho, por ejemplo, Jeremías 15:19, cuando él dice: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca.
si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Mira cómo Dios nos enfatiza tanto o se ensimisma tanto en lo negativo nuestro, que Él sabe que lo tenemos, por supuesto. Él sabe que somos pecadores y que el pecado nos contamina y que el pecado nos daña y que el pecado lleva a la muerte eterna. Él lo sabe perfectamente y por eso fue que envió a su Hijo para salvación eterna, que tuviésemos todos los seres humanos esa oportunidad. El que se va sin Cristo es porque nunca, no fue que nunca no tuvo la oportunidad, fue que no la quiso recibir, que es otra cosa. Porque ningún ser humano podrá justificarse delante de Dios. La palabra también lo enseña. Entonces, cuando estabas en esa situación que, mejor dicho, estabas agonizando por problemas que tenías, llámense como se llamen, algo por allá de pronto pudiste haber dicho: Señor, ayúdame. Así haya sido en la incredulidad más grande, pero algo te hizo exclamar así. ¿Sabes por qué? Porque mira que Dios dice: si entresacares lo precioso de lo vil. O sea, tu corazón es 99.99.99 vil, y por allá una milésima de milésimas de las milésimas es precioso. Eso es lo que ve Dios, para que aprendas a conocer a Dios. Si entresacares lo precioso de lo vil, dice, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Es hermoso. La palabra es divina, la palabra es formadora, la palabra sencillamente lo que hace en la vida del ser humano que se dispone a conocer y entender, lo que hace es dar bendición, bendición y bendición. Eso es lo que quiere hacer Dios en tu vida. Eso es lo que el Dios Todopoderoso quiere para el mundo entero. Pero es una voluntad propia, como ya lo hemos hablado, ¿cierto? Entonces mira, este salmo, el Salmo 130, nos habla precisamente el salmista sobre la confianza que fue necesario tener él y en la misericordia de Dios. Confianza en la misericordia de Dios. Esto es interesantísimo. Si en el proceso de la formación, si en el proceso de saber que necesito experimentar el perdón de Dios a través del arrepentimiento, yo no estoy seguro de una verdadera convicción de pecado, de entender que soy un desobediente, y no voy a entender el tema de la confianza que debo tener en la misericordia de Dios. Entonces va a ser muy complejo, totalmente complejo para el que así piense. Pero si tú, por el contrario, tú atiendes como el salmista lo dice aquí, en su más conflicto, en su conflicto más profundo, en su estado más desastroso de su vida que estaba viviendo, cuando él dijo: desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Es que clamar por la ayuda de Dios es sencillamente decirle: sí, Señor, qué pena, contigo es definitivamente como las cosas tienen que funcionar. Yo me equivoqué mucho, ahora sí sé que es contigo. Entonces Dios dice: bueno, perfecto, es así. ¿Te acuerdas? Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos se han ido de este mundo sencillamente y se han perdido ya 100% porque no han entendido este punto de reconocer al Dios de los cielos como el Dios Todopoderoso y que es capaz de solucionar? Son muchos los que se han ido y los que seguirán yéndose para allá, para la vida, para la muerte eterna. Pero ojo contigo, si tienes la oportunidad de estar escuchando estas enseñanzas, dale toda la honra y la gloria a Dios. Y por eso es que sigo enseñando y sigo perseverando, persevero de que son muchas las personas que a través de tu vida tienen que conocer este mensaje, a través de las meditaciones del pan de vida. ¿Por qué? Porque yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan de vida. Y el pan de vida es pan de solución, es un alimento que no perece, sino que permanece para vida eterna. La postura del Señor Jesucristo fue esta, es así de sencillo. Ahora, cuando miramos otro texto que relacionado precisamente con este segundo punto sobre la confianza en la misericordia de Dios, te lo voy a decir. La referencia bíblica, Lucas 15, 11, 31. Lucas 15, 11, 31.
Y ¿sabes de qué habla esto? No la vamos a leer, pero porque tú lo sabes perfectamente, y es la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, 11, 31, la parábola del hijo pródigo. Y tú sabes, o muchos son los que saben, sin ser cristianos, muchos saben realmente, conocen la palabra de Dios a manera de lectura, pero no a manera de experiencias con Dios. Entonces conocen el tema de la parábola del hijo pródigo. Ay, sí. Entonces, ¿qué sucedió? Recuerda, de manera breve, el hijo le pidió parte o de la herencia que le correspondía al padre. El padre se la dio, él se fue, lejos de su casa, a vivir como él quería vivir, y su vida, por supuesto, no fue la mejor. Todo lo despilfarró, dañó su vida, su estilo de vida. Mientras tenía plata, tuvo a su alrededor personas, se le acabó, todo mundo se le fue. Llegó el momento de hambre, no tenía soluciones, nadie le daba comida, sintió hambre, por allá le dieron trabajo cuidando a los cerdos, tuvo hasta ganas de comer de la comida de los cerdos, pero fue en ese momento cuando él dijo: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y tienen comida, y yo aquí padeciendo de hambre. No, yo no voy a, esto no me puede ser más posible, esto ya no más. Me equivoqué. Voy a decirle a mi papá que pequé contra sí y contra él, y que ya no soy digno de ser llamado su hijo, y que me haga tan solo un siervo de él. Y eso fue lo que hizo. Eso, ¿sabes qué significa eso? El primer punto, acuérdate. El primer punto trató, ¿sabes de qué? Acuérdate, de la verdadera convicción de pecado. Es reconocer que se equivocó. Si no reconoces que tú te equivocas, y cuando te equivocas sobre las decisiones en cantidades que tomas y que no son buenas, entonces no va a pasar nada en tu vida. No vas a conocer el arrepentimiento verdadero, genuinamente. No lo vas a pasar. Te vas a quedar estático ahí siempre, de caída tras caída, de derrota tras derrota. El segundo punto, confianza en la misericordia de Dios. Eso fue lo que sintió el hijo pródigo. Convicción de pecado, confianza en la misericordia de Dios. Si no, se hubiera quedado entonces en su posición, aguantando hambre, como tú ves que muchas personas, a los cuales les llamamos, con todo respeto lo digo, indigentes, es porque no se arrepienten y quieren seguir viviendo esa vida. Pero qué mejor ver a una persona de la calle restaurada, qué mejor, eso es espectacular, eso es maravilloso, ver que una persona que estuvo tantos años perdida en el mundo, viviendo perdido en las ollas, como se suele decir, en la calle, durmiendo por allí, acechando y buscando que lo acechen, y que por la misericordia de Dios el que está vivo, que esas personas entiendan que realmente cometieron un grave error. Eso es convicción de pecado. Y que luego busquen su propia familia. Eso es confianza en la misericordia de Dios. Eso es lo que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender a entender. Ese es el punto en que el cristiano tiene que llegar. Convicción de pecado y confianza en la misericordia de Dios. Salmo 130 y Lucas 15, 11, 31. Ese es el punto básicamente. La verdadera convicción la podemos identificar en oraciones tales como, por ejemplo, en el Salmo 130, 1:3, cuando dice: desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podrá permanecer? Lucas 15, 18 al 19, dentro del contexto. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Esto es lo que necesitamos experimentar. Eso es lo que nos enseña la Biblia, que tenemos que aprender a identificar en nuestras vidas cuando cometemos errores, cuando tomamos decisiones erradas, cuando estamos viviendo de caída tras caída. Nos caemos. Entonces, el día de ayer nos caímos y hoy deberíamos de levantarnos, pero no, seguimos en otra caída y en más caídas y en más caídas. Nunca. ¿Cuándo nos vamos a levantar? Por favor, cristiano, por favor, iglesia, levántate.
Como dice la Biblia misma, despiértate, tú que duermes. La confianza en la misericordia de Dios se ve en las oraciones tales como: volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los jornaleros, de los trabajadores de mi Padre tienen pan de sobra? Lucas 15:17. Pero en ti hay perdón, espero en ti, Señor, y en su palabra tengo mi esperanza, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Salmo 134:7. ¿Te das cuenta? Ambas raíces entonces son necesarias, porque si hay convicción de pecado, pero no hay confianza en el perdón de Dios, quedaremos agobiados. Repito, ambas raíces son necesarias, porque si hay convicción de pecado, pero no hay confianza en el perdón de Dios, entonces el agobio va a continuar. Ambas son. Seguirá la tristeza y la depresión en la vida de la persona. Entonces tiene que haber tanta convicción de pecado como confianza en la misericordia de Dios. Miremos, por ejemplo, la experiencia del apóstol Pablo, que ya lo habíamos leído, pero pues la relación es muy buena. 2 Corintios 7:9, en la NTV, cuando él dijo: ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Porque el primero antes sí estaba como incómodo. Hombre, yo me arrepiento porque yo creo que los traté mal, les dije palabras que no eran las correctas, pero luego el Espíritu Santo le dijo: no te preocupes, que hiciste lo correcto. Te das cuenta que la corrección es correcta. Todavía tanto cristiano hoy en día y que se mofan de decir que tienen tantos años de vida cristiana, pero no, lo que son unos repitentes espirituales. No avanzan en su vida con Cristo. Repiten y repiten cada año, siguen en la misma ruina, en la misma terquedad, en la misma obstinación, en la misma rebeldía, en la misma desobediencia, en la misma conducta de no agradar a Dios. Entonces, y fuera de eso, no les gusta que los corrijan. Hay que seguirlos sobando y sobando, como sobándoles el pecado. Por favor. Mira que el apóstol Pablo aquí le es revelado por el Espíritu Santo que él hizo lo correcto. Ahora, por otro lado, si hay confianza en la bondad de Dios, pero no estamos convencidos de pecado, no encontraremos razón alguna para cambiar de mente, apartarnos del mal camino y seguir a Jesús. Ponle sentido a esto. Ponle sentido. Y aquí está Marcos 10, 17, 22. Marcos 10, 17, 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo hincando la rodilla delante de él. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Bendito sea el Señor. Por otro lado, si hay confianza en la bondad de Dios, pero no estamos convencidos de pecado, no encontraremos entonces razón alguna para cambiar la mentalidad, para apartarnos del mal camino y seguir a Jesús. Esto fue lo que le pasó a este joven rico. Esto fue lo que le sucedió a este joven rico, que él no estaba tan convencido realmente de que él era un pecador. Y falló, convicción de pecado. Falló realmente. Y ahí entonces su vida fue un desastre más de lo que venía siendo. Lo dice la Biblia. Él entonces respondiendo dijo: Maestro, todo esto lo he guardado. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué tienes tú? ¿Sabes una cosa? Lo que tú tienes y lo que yo tengo, sinceramente no es nada comparado con la vida eterna, con la salvación, con la misericordia, con el amor, con la obra redentora del Señor Jesucristo.
no es nada, no es que sea algo, aunque sea algo, ni una milésima de un porcentaje, no es ni siquiera eso, no es nada, nada es de compararse con lo que Dios nos tiene a nosotros preparado en lo venidero, nada, absolutamente nada. Este punto es fundamental de que lo puedas entender. Terminamos con esta frase que me parece espectacular, me parece muy linda. Aquel que está arrepentido renuncia a todo apego al pecado, abandona la justicia propia, se fortalece en el Espíritu y se entrega a la misericordia de Dios. ¿Te das cuenta? Confianza en la misericordia de Dios, porque no está dependiendo de sus cosas materiales, que sí fue lo que pensó este joven rico. Aquel que está arrepentido renuncia a todo apego al pecado, abandona la justicia propia, se fortalece en el Espíritu y se entrega a la misericordia de Dios. Relaciona esta frase con la historia de Marcos 10, 17 a 22 del joven rico que te acabé de leer. Y te lo dejo como tarea, como estudio para que la relaciones. Esta frase con Marcos 10, 17 a 22. Por lo pronto te invito para que nos acerquemos a Dios y le demos toda la gloria a Él. Bendito y alabado sea el Santo Dios de los cielos. Bendito seas tú, Padre Santo, por seguirnos mostrando tus verdades y tus misericordias. Gracias por mostrarte, Señor bendito, como tú eres tal, Señor. No nos engañas. La verdad está en ti, Señor, y la verdad es que tú no nos mientes, que tú nos enseñas la vida eterna, pero la vida eterna consiste en conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, Señor, en representación tuya. Y si en eso consiste la vida eterna, entonces yo sé que tengo que aprender a pagar el precio que sea necesario, y eso se llama seguir, tomar la cruz, mi propia cruz, así como Cristo tomó su propia cruz, siendo la mía, responsabilidad mía, pero no la tomó Él, la hizo de Él. Así yo tengo que tomar mi propia cruz. Y la cruz es la obediencia, ser obediente a ti, recibir tu palabra, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, conforme a las directrices, a la iluminación del Espíritu Santo, para la gloria de tu santo nombre. Así es. Sí, Señor, gracias. Muchísimas gracias, Padre Santo, por este tiempo, por esta enseñanza. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas al Santo de Israel. Envía estas meditaciones. Te invito para que, no para que me apoyes, todo lo contrario, es para que busquemos el bien de muchas personas. Toda la gloria sea para Dios. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Vuelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.